Sí, 4 de la tarde, nos encontramos aquí para este primer encuentro de catequesis con Leitagras, yo. Entonces, bueno, esperamos un momentico a que se integren algunas personas y como tal, iniciamos. Bueno, vamos a comenzar nuestro encuentro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invocamos la presencia de Dios y de su Espíritu para que nos acompañen esta tarde. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Del Salmo 139. Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos. Distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. No ha llegado la palabra a mi lengua y ya, Señor, te la sabes toda. Me estrechas detrás y delante, me cubres con tu palma. Tanto saber me sobrepasa, es sublime y no lo abarco. ¿A dónde iré lejos de tu aliento? ¿A dónde escaparé de tu mirada? Si escalo el cielo, allí estás tú. Si me acuesto en el abismo, allí te encuentro. Si vuelo hasta el margen de la aurora, si emigro hasta el confín del mar, allí me alcanzará a tu izquierda, me agarrará a tu derecha. Si digo que al menos la tiniebla me encubra, que la luz se haga noche en torno a mí, ni la tiniebla es oscura para ti, la noche es clara como el día, la tiniebla es como luz para ti. Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno. Te doy gracias porque me has plasmado portentosamente, porque son admirables tus obras. Mi alma lo reconoce agradecida. No desconocías mis huesos, cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Tus ojos veían mi ser aún informe. Todos mis días estaban escritos en tu libro, estaban calculados antes que llegase el primero. Qué incomparables encuentro tus designios, Dios mío. Qué inmenso es su conjunto. Si me pongo a contarlos, son más que arena. Si los doy por terminados, aún me quedas tú. Muchas veces nosotros damos por sentado características de Dios que realmente es un gran aprecio saber que Dios es así, ¿no? Mucha gente tiene en vista, en especial los no creyentes, que el Dios que nosotros creemos, los católicos, los cristianos creemos, es un Dios perverso, malvado, por distintas razones. Y dan ejemplos en el sentido de que, bueno, Dios permite que en el mundo sucedan cosas terribles. Dios no hace nada. Sienten que Dios no está presente en sus vidas, que no los acompaña, que en el momento en que lo necesitaron de repente no estuvo ahí y ahora se sienten desamparados. Sienten que Dios no está presente en el mundo. Pero este salmo, el Salmo 139, nos recuerda principalmente que realmente Dios siempre está presente en la vida de los hombres. Desde que uno se está formando en el vientre de su madre, Dios ya nos tiene en cuenta, Dios ya nos tiene presentes a nosotros. Nos estaba observando, nos estaba acompañando y nos sigue acompañando en cada momento de nuestra vida. Parte de lo que venía comentando al principio acerca de que damos por sentado cosas sobre Dios es esa presencia de Dios que es constante.
hay quienes también piensan que Dios es un Dios ausente, que nos creó, nos dejó ahí, y bueno, que nosotros resolvamos a ver qué hacemos con nuestra vida. Pero tampoco es así. Dios se ocupa de nosotros, nos tiene siempre presentes, está todo el tiempo acompañándonos, dándonos fuerza, ánimo, dándonos empuje para seguir adelante. En varias ocasiones en la palabra, Dios se nos presenta como un Dios que es amor, que eso ciertamente es una novedad para lo que nosotros realmente deberíamos tener en consideración, porque en la época en donde se escribió la Biblia, los dioses eran temibles, eran seres bastante diferentes uno entre otro, bastante complicados de entender, con pasiones, con dolores, con acciones muy discutibles, ¿no?, para lo que viene siendo una persona divina. Entonces, en ese ámbito, entre todos esos dioses que había, pues se presenta el Dios de los judíos, el Dios cristiano, el Dios católico, y se nos presenta como un Dios que es amor, que acompaña al ser humano y que siempre está presente para llevarnos por el buen camino, a diferencia de los dioses de otras religiones, que por ejemplo uno tendía hacia un lado y si tú apoyabas a uno, de repente el otro se ponía en tu contra porque estabas del lado de su contrincante, ¿no? Entonces eso eran situaciones que se daban en las sociedades que creían en varios dioses, ¿no? Pero aquí los judíos, de donde venimos los cristianos, los católicos, pues vienen con esta noción de un Dios que es amor, que los ama y los cuida, y eso lo tenemos presente desde siempre, desde que tenemos noción de quién es ese Dios que nos está hablando, desde Abraham, desde Isaac, Jacob y posteriormente Moisés, los reyes. Siempre se ha tenido esa noción de que Dios no nos deja solos, no nos abandona, ¿no? El Salmo 145 nos dice que el Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Aunque Dios creó al ser humano de una manera especial para que se tuviera una relación con él, realmente Dios no abandona a ninguna de sus criaturas, ni a los animales, ni a las plantas, y por eso a Dios le duele mucho también el problema con el cuidado del medio ambiente, como el Papa ya hace poco nos lo pudo hacer saber, primero con Laudato Si, luego con Laudate Deum, que es la encíclica más reciente, pues nos habla de ese cuidado del medio ambiente. También los animales, en distintas partes de la Sagrada Escritura, se nos presentan cómo Dios cuida a los animales. Jesús nos da ejemplo cuando menciona también a los polluelos que se venden y que aún así ninguno de ellos Dios lo tiene sin su protección. La Sagrada Escritura también nos menciona, Dios hace un paréntesis en lo que se puede hacer cuando se encuentran unos pichones con sus crías, unas aves con sus crías, y él dice que no puedes tomar a la madre con las crías. Lo dice en el Antiguo Testamento. Y bueno, posteriormente en diversos lugares Dios va mencionando ese cuidado que debemos tener también por la naturaleza, por el medio ambiente, por los animales. Pero por supuesto, en particular el ser humano, porque es un ser que tiene una dignidad distinta, ¿no?, al de las demás criaturas. Y bueno, ya hablaremos de eso posteriormente, pero ahorita quiero mencionar algunos pasajes de la Escritura donde justamente se nos menciona esa atención que tiene Dios por nosotros. Cuando Dios hizo al ser humano, ¿no?, sabemos que por ejemplo el Génesis lo habla en lenguaje simbólico. El Génesis no es una narración literal de la creación. Sin embargo, tiene verdades, por supuesto, porque es Sagrada Escritura, es palabra de Dios. Tiene verdades que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y en esa verdad que nos enseña la Sagrada Escritura, nos menciona que Dios paseaba por el jardín donde estaba Adán. Dios paseaba por ahí. Dios acompañaba al ser humano desde la creación. Aunque solo se menciona una vez, podemos tener en cuenta, por supuesto, esa relación que tiene Dios con Adán. Y ahí es cuando Dios llama a Adán y no lo encuentra, porque recién Adán había pecado. Justo después del pecado que comete Adán, Dios les hace túnicas de piel a Adán y Eva. Después de que ellos se dieron cuenta de que estaban desnudos y al haber entrado en el pecado y sentirse mal por su situación, pues Dios les da
lo que ahora necesitaban en ese momento, que era una vestidura para cubrir su desnudez, ¿no? Posteriormente, el diálogo precioso que tiene Abraham con Dios, que incluso parece ser un poco... El mismo Abraham lo menciona, el mismo Abraham se da cuenta que parece ser un poco... que está pasando los límites de lo que un ser humano debería ser. Abraham discute con Dios cuando Dios le dice que la ciudad de Sodoma está cometiendo pecados terribles, ¿no? Y que merecen ser ajusticiados. Entonces Abraham le pregunta, bueno, Señor, pero ¿y si hay 50 inocentes? Y Dios le dice, bueno, si yo encuentro 50 inocentes, pues obviamente no voy a hacer nada contra la ciudad, porque por esos 50 inocentes dejaré la ciudad entera. Abraham, pues, todavía un poco con miedo de seguir, digamos, sosteniendo esa conversación con Dios, ¿no? Porque también, como mencioné antes, le parecía que estaba propasando los límites. Abraham le pregunta, bueno, ¿y si no son 50 y si son 45? Y Dios le dice, bueno, si son 45, tampoco. Y si son 30, tampoco. Y si son 20, tampoco. Y si son 10, tampoco. Dios va reduciendo siempre la cantidad, porque Dios quiere que el hombre sea bueno. Y Dios no es un Dios que crea para luego destruirlo, como si fuera ese su gusto, como si a él le gustara destruir las criaturas que crea. Ciertamente a veces los seres humanos hacemos cosas tan terribles que a veces Dios tiene que hacer justicia, ¿no? Pero esa justicia no siempre va a ir por el camino de destruir al ser humano, porque si fuera así, ya todos nosotros estaríamos destruidos, porque básicamente todos constantemente pecamos en menor o mayor grado. Dios no se complace destruyendo a las criaturas. Dios nos mantiene y nos sostiene y nos ayuda a encaminarnos por el buen camino. Y en ese camino, por supuesto, va tratando de que nosotros nos corrijamos. El problema es cuando ya nosotros estamos tan obtusos que Dios dice, bueno, tengo que hacer algo. Naturalmente, después de la época de los patriarcas, cuando viene el Éxodo, Dios incluso se presenta con Moisés, porque Moisés le dice, bueno, si me preguntan a mí cuál es ese Dios que me envía, ¿no? ¿Qué les voy a decir yo al pueblo judío? Dios le responde, yo soy el que soy. Esto dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envía a vosotros. Ese yo soy, que es el nombre de Dios, que nosotros traducimos como Yahvé. Yahvé, la traducción más aproximada que tenemos del nombre de Dios, que en algún momento de la historia, la traducción se llevó a tomar en cuenta de que era Jehová. Sin embargo, los avances que tenemos ahora pues nos han dado este nuevo nombre, que no es nuevo realmente, es sino la traducción correcta, la pronunciación correcta del nombre, que es Yahvé. Y que bueno, ahora Dios es un Dios que se presenta, ese Dios que omnipotente, eterno, que no necesita del ser humano, pero que aún así quiere entablar una relación con él. Entonces se presenta, les da su nombre a Moisés. El Señor también va a decir que Él es un Señor, un Dios celoso. Pero ese celoso no es en ese sentido de, como a veces podemos tener en cuenta las parejas, ¿no? Un celoso es aquel que te está todo el tiempo instigando, a ver con quién estás escribiendo, tal. Realmente Dios siempre está con nosotros y siempre nos está observando y nos está cuidando. Pero ese celoso es una advertencia para nosotros, de que si tenemos a este Dios que es amor, que nos cuida, que está siempre con nosotros, ¿para qué vamos a ir a buscar a otros dioses? ¿Para qué vamos a ir a buscar otras creencias, otros ritos, que de repente solamente son para beneficiarnos a nosotros de una manera artificial? O sea, voy a hacer esto, voy a buscar a este Dios porque este Dios me va a dar el pan todos los días. Bueno, pero no confías en Dios, en el Dios cristiano, en el Dios católico, que te dice que nunca ha visto a un hombre bueno, un hombre justo pasando hambre. ¿No confías en ese Dios
que te quiere dar el sustento, que le rezamos en el Padre Nuestro, danos el pan de cada día. No, tienes que ir a buscar a otro Dios porque te parece que no te está cuidando lo que tú pretendes que te cuide. O sea, quieres buscar a otro que de repente te va a resolver las cosas mágicamente, ¿no? Y Dios nunca resuelve las cosas mágicamente. Dios todo lo ha hecho y todo lo hace para el bien, para el amor de los que Él ha creado. Pero no significa que Él va artificialmente a hacer que aparezcan cosas mágicas. Lo puede hacer y lo ha hecho históricamente, con la multiplicación de los panes, cuando la viuda tenía necesidad y Dios hizo que no se acabara nunca la alcuza de aceite. En ese sentido Dios puede hacer milagros, pero Dios por lo general no es de estarlos haciendo. Él creó las leyes de la naturaleza y las creó muy buenas. Él cuando creó todo vio, oye, esto es muy bueno. Entonces si Él creó todas esas normas naturales, entonces, aunque se las puede saltar, nosotros tenemos que vivir inmersos en ellas. ¿Por qué? Porque las hizo buenas y tenemos que tener confianza en Él, de que si Él dispuso todo esto de esta manera es para eso, para vivir en ellas. Dios también está al pendiente de nosotros. No es que se va a olvidar de nosotros, aunque nosotros veamos que, bueno, estoy en una situación de carencia, una situación difícil. Sin embargo, Dios no te va a dejar solo, nunca te va a dejar solo. Podrás pasar dificultades, porque históricamente los que han creído en Dios no es que de una se le quita todas las dificultades que tienen en el mundo, ¿no? De hecho, los que creen en Dios también pasan por momentos duros, pasan por situaciones complicadas, pasan por dificultades, por hambre también, por maltratos. Eso lo podemos ver en Jesús de una manera exponencial, ¿no? La manera más clara de verlo es Jesús. Jesús decía que no tenía ni dónde apoyar la cabeza, ¿no? Jesús tenía hambre, lo pasó en el desierto. Jesús sufrió los maltratos de la cruz. Entonces, evidentemente, Dios no te va a retirar todas las penurias que podrías pasar en vida de una manera mágica y artificial, porque Dios no es así. Pero Él sí te va a estar acompañando y no te va a dejar solo en todo ese camino. Moisés ya llamaba al Señor Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia y lealtad. Clarísimo, Dios jamás va a faltar a su alianza. ¿Okay? A las promesas que Él ha hecho, Él jamás va a faltar a ello. Y algo muy importante que tenemos que tener en cuenta aquí es que si Dios nos ha creado, Él no nos va a destruir, porque Él nos hizo y creó nuestra alma inmortal además, para que nosotros no vayamos a ser destruidos. Esa noción de, no, o sea, yo me muero y se acabó todo, no. Dios nos creó para que nosotros pudiéramos estar con Él. Y ese es el objetivo final de nuestra vida, estar con Dios. Entonces, ese Dios que es amor, por supuesto, que tiene que poner ciertos límites a la vida humana. Ya hablamos de las leyes naturales, que las hizo muy buenas, pero también hizo leyes morales. ¿Y por qué hizo leyes morales? Sí, nos hizo libres también. La libertad es un regalo, ¿no? Pero la libertad implica responsabilidad, porque la libertad es lo que da paso también a que se puedan tomar malas decisiones. Y no solo malas decisiones en el sentido de decisiones torpes, ¿no? Decisiones erradas en el sentido más sencillo de la palabra, o sea, decisiones absurdas, sino también malas decisiones en el sentido de perversas. El ser humano tiene la posibilidad de decidir cosas contrarias a lo que es bueno, a lo que Dios quiere para nosotros. Y en ese sentido, la libertad es un regalo por amor, porque Dios no nos quita la libertad para que suprima el mal de manera definitiva, por el sencillo hecho de que nos ama, y Él no quiere esclavos, sino quiere personas buenas y libres que puedan decidir, no, yo no quiero hacer el mal, yo quiero hacer el bien. Dios no es un Dios que se presenta tampoco a manera de cosas portentosas y grandes, que también las ha hecho. Dios es un Dios que, como le ocurrió al profeta Elías, se aparece de una manera suave, tranquila. En la lectura del libro de los Reyes, Elías estaba en una cueva y él siente un terremoto, luego siente un huracán y se da cuenta que ahí no estaba Dios. Dios no estaba en esa bulla, en ese escándalo, en esas situaciones
tan impresionantes, porque la naturaleza es impresionante, no estaba ahí. Dios estaba en el silencio, en lo tranquilo de una brisa suave. Porque Dios se presenta también en el silencio. Dios está presente, por supuesto, también en la naturaleza, ¿no? Pero su manera de ser es humilde. Dios es humilde y se mueve en el silencio, en lo tranquilo. Me pregunta aquí un hermano, ¿por qué Dios permite que pasemos estas atribulaciones? ¿Y cómo es Dios entonces? Bueno, como venía diciendo, Dios permite todas estas situaciones malas en el sentido de la libertad del ser humano. La libertad del ser humano permite que ocurran cosas malas, ¿no? Y como Dios nos ama, no nos va a quitar esa libertad. Él va a estar al pendiente de que nosotros estemos bien, estemos guardados, resguardados en su amor. Pero eso no significa que Él nos va a eliminar artificialmente todo lo que nos haga difícil la vida, porque también la vida lleva un poco de dificultad desde que el ser humano empezó a pecar, ¿no? Bien, entonces tenemos que ya cuando viene la época de los profetas, Dios empieza a ser quizá un poco más explícito incluso con todo el amor que nos tiene. Claro, ya se mencionaba mucho antes el amor de Dios, la misericordia, la compasión, pero Dios aquí cuando empieza a ser hasta poético un poco, se podría decir, adquiere unos detalles en particular que vale la pena totalmente mencionar. El primero es una lectura en el capítulo 54 del libro del profeta Isaías, ¿no? Dios usualmente en el libro aparece varias veces mencionado como el Señor del universo. El Señor del universo. ¡Wow! El Señor del universo, ¿no? Pero aquí Él se describe como el Señor que te quiere. Eso ya es un regalo impresionante, porque pasamos de entender a Dios omnipotente, omnipresente, todopoderoso, como lo es, pero ahora no solo eso, sino que ese Dios está al pendiente de nosotros, está con nosotros. Dios te quiere, te ama, y ese es quizá uno de los momentos más cruciales para los creyentes cristianos y católicos. Oye, Dios te ama. Esa es la mayor noticia que podríamos tener, y que Dios hace todo lo posible por nuestro bien. ¿Ok? Dios se va a comparar también con una madre. Va a decir, ¿puede una madre olvidar al niño que amamanta, no tener compasión del hijo de sus entrañas? Pues, aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré. Dios no te va a olvidar. O sea, si ya es difícil que una madre se olvide de su hijo, que pasa, hay madres que no se comportan como buenas madres, pero Dios no es así. Dios siempre va a estar al pendiente de nosotros, siempre nos va a estar cuidando y amando. Entonces Dios no nos va a tener en ese olvido. En el libro del profeta Oseas es muy curioso porque Dios viene hablando de las infidelidades del ser humano. El ser humano no siempre corresponde a ese amor que Dios le tiene, y muchas veces falta y se cae y hace otras cosas. Pero aquí viene lo curioso. Dios viene enumerando las cosas que el ser humano ha hecho, y me ha hecho esto, y me ha hecho esto, y me ha hecho esto, y me ha hecho esto. Y entonces ahora cuando Dios va a dar una respuesta, uno pensaría, wow, Dios va a dar una sentencia dura por todo lo que han hecho, ¿no? Y entonces Él dice, por eso yo la persuado, la llevo al desierto, le hablo al corazón. Y ahí tenemos cómo es Dios. A pesar de todos los maltratos, todos los daños que le hacemos a su corazón, Él dice, no, yo te voy a seguir persuadiendo, te voy a seguir tratando de encaminar, no te voy a dejar solo. Y varias veces en la Biblia Él va a decir, no temas porque yo voy a estar contigo. Dios vuelve a decir en Oseas, cuanto más los llamaba, más se alejaban de mí.
Y luego nos va a comparar también con un hijo. A Efraín dice: tomándolo en mis brazos, y no reconocieron que yo los cuidaba. Con lazos humanos los atraje, con vínculos de amor. Fui para ellos como quien alza un niño hasta sus mejillas. Me incliné hacia él para darle de comer. Ese es Dios. Ese es el Dios que estaba presente en el Antiguo Testamento. En la época de los judíos como tal, nosotros tenemos, o se han visto memes que hacen referencia a que el Dios del Antiguo Testamento es como malo, es como agresivo, como salvaje, vamos a decirlo así. Y sin embargo el Dios del Nuevo Testamento es amor. Eso lo perciben incluso los que hacen esa mofa, ¿no? Porque es una mofa propiamente. Pero se olvidan de todos estos pasajes que hemos mencionado. Dios en el Antiguo Testamento, ya Él se hacía ver como un Dios amoroso, un Dios cariñoso, un Dios que te cuida, que aunque tus padres se pudieran olvidar de ti, Él no se va a olvidar de ti. Ese es el Dios, ese es Dios. Ya en el Nuevo Testamento, por supuesto, con Jesús tenemos todavía muchos más ejemplos. Todas las veces que Jesús, que es Dios, curó, sanó, acompañó a enfermos, poseídos, los libró del mal, ¿no? Y algunos de sus mensajes más que quisiera mencionar es, por ejemplo, cuando él habla de los pastores que tienen ovejas, ¿no? Él dice: un hombre tiene 100 ovejas, si una se le pierde, no deja las 99 en los montes y va en busca de la perdida. Y así es Dios, nuevamente. Dios está tan interesado en cada uno de nosotros que no importa que nosotros nos hayamos perdido y nos hayamos ido en su contra, Él va a ir en busca de nosotros, va a ir tras nosotros. Y por eso debemos, como dice el Papa Francisco, tener una certeza muy grande del interés que tiene Dios por la salvación de todos los seres humanos, incluso los que hacen las cosas más terribles, los que hacen las cosas más horribles. Dios está al pendiente de cada uno de ellos y no quiere que se pierdan, quiere que sus almas lleguen a estar en el cielo con Él. La parábola del Padre Misericordioso, también llamada del Hijo Pródigo, es el ejemplo de los más bellos que Jesús nos da. Por supuesto, en la historia sabemos que Jesús nos cuenta que un hijo agarra la herencia que le tocaba y se va, la desperdicia y luego pasa hambre, se regresa donde su padre y le va a decir que, oye, que me trates como un siervo, porque, oye, él se sentía tan mal que no iba a pedirle volver a ser el hijo de la casa, el heredero. Y sin embargo, cuando el padre lo ve, se le conmueven las entrañas y, echando a correr, va y lo llena de besos. Porque a Dios no le importa lo que hayamos hecho, lo que hayamos podido caer en el pasado, sino que a Él le importa es que hayamos vuelto con Él, que estemos con Él. Y finalmente, Él, ya terminando el Evangelio según San Mateo, nos va mencionando Jesús casi antes de que lo crucifiquen. Él va a mencionar, ¿no?, que cuando nosotros atendemos a nuestros hermanos, a los más pobres, a los más necesitados, a los hambrientos, a los desnudos, cada vez que nosotros hagamos eso con con una persona, lo vamos a estar haciendo con Él, porque Dios se identifica con las personas que tienen necesidad. Dios, aunque lo tiene todo y no le hace falta nada, Él quiere estar ahí con la persona que tiene carencias. Y ya en el libro del Apocalipsis nos hace un llamado especial y dice: estoy de pie a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Y ahí tenemos entonces lo que viene siendo ya nuestro destino final: el entrar o el dejar que Dios entre en nuestra casa, en nuestro corazón, para que Él habite con nosotros, conviva con nosotros, y después cuando nos toque a nosotros entrar en su casa, sigamos la misma fiesta que teníamos en vida. Porque al fin y al cabo el cielo es una fiesta,
es la fiesta de compartir con ese Dios que es amor, que lo creó todo por amor, porque Dios no tenía ninguna necesidad de crear nada de lo que hizo, porque Dios no necesita de nada, Él es enteramente perfecto. Todo lo que ha hecho, lo ha hecho por amor. Todas las criaturas fueron hechas por amor, todas las cosas que ha hecho, lo hizo por amor. Ahora, el ser humano en su libertad ha dañado mucho de la creación de Dios, y también los espíritus malignos también han dañado mucho la creación de Dios, pero por eso la vida es un combate. La vida es un combate constante en el que debemos seguir luchando por acercarnos más a Dios y ser más como Dios quiere que seamos, porque así es como se cambia el mundo. El mundo se cambia por los santos. ¿Y quiénes son los santos? Bueno, los que hacen la voluntad de Dios con alegría, como dice Santa Teresa de Calcuta. Entonces, Dios es amor. Ese es el resumen y nos lo dice la primera carta del apóstol San Juan. Dios es amor, esa es la conclusión. Dios todo lo hace por amor y solo se mueve por amor. No necesita de nada y sin embargo crea. Y crea seres que lo puedan amar. Ahora, nosotros estamos correspondiendo a ese amor. Nosotros estamos tratando en lo posible de dejarnos amar, de confiar en ese amor, de permitirnos a nosotros mismos sanar esas heridas que tenemos, porque todos tenemos heridas ciertamente. Todos hemos pasado por cosas difíciles en nuestra vida, todos hemos hecho cosas de las que nos arrepentimos. Y si no nos arrepentimos de algo, pues tenemos un problema. Debemos empezar a revisarnos bien porque es difícil que nadie haya hecho algo de lo que se arrepienta, ¿no? La única que Dios hizo perfecta fue la Virgen María, pero eso ya es tema para otro día. Entonces, siendo seres humanos que cometemos errores, y con errores no solo, nuevamente, torpezas, sino actos malos con intención, ¿no? Siendo seres que a veces tenemos esa oscuridad en nuestro corazón, que nos dejamos guiar por esa oscuridad, donde en nuestro corazón solo debería habitar Dios, solo debería estar Él, y aún así nos confundimos y seguimos cosas que no nos hacen bien. Entonces, la invitación del día de hoy es a examinarnos a nosotros mismos. ¿Quién soy yo? ¿Qué cosas quiero ahorita en mi vida? ¿Qué cosas he hecho de las que Dios podría estar más decepcionado? Pero que a pesar de ellas Dios está ahí. Dios sigue pendiente de cada uno de nosotros, nos sigue cuidando, nos sigue amando y no nos va a dejar solo. Es un Dios que va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida y al que nosotros deberíamos tratar de estar con Él todos los días de nuestra vida, para así poder incluso estar en la vida eterna junto con Él. Los dejo entonces con la canción de Atenas, que creo que ejemplifica perfectamente esta noción que ahora deberíamos tener todos de Dios, que es el Dios que nos cuida, nos ama y nos conoce a pesar de todo. Pedacito por las normas de copyright. Entonces, bueno, aquí hemos terminado entonces nuestra catequesis de hoy, que era más conocer a Dios, ese Dios que a veces tenemos olvidado. ¿Cómo es ese Dios? ¿Quién es ese Dios? A ese Dios que debemos dejarlo amar y nosotros amarlo a Él. Por lo demás, entonces, estoy leyendo comentarios, preguntas, dudas, alguna cuestión que quieran aportar.
Bien, ese Dios que recién estamos conociendo es un Dios que no nos va a dejar solos en ningún momento. Entonces, en ese sentido de que no nos va a dejar solos en ningún momento, Él va a buscar la manera de darse a conocer, que nosotros lo conozcamos más y más íntimamente. Entonces, a medida que nosotros permitamos que Dios se acerque a nosotros, nosotros tenemos que descubrirnos ante Dios. Podemos tener muchas heridas. Yo personalmente también tengo muchas heridas, ¿no? Incluso tengo 22 años. Tengo 22 años y aún así muchas cosas que uno vive, ¿no? Tanto en la escuela como en la vida de familia, ¿no? Incluso en la misma iglesia. Pasan muchos conflictos, pero uno tiene que, sobre todo, a pesar de todo ello, dejarse descubrir por Dios. Porque como leímos al principio en el Salmo, Dios ya nos conoce. Él ya sabe todo lo que nos ha pasado, todo lo que nos pasó, todo lo que nos pasará. Y Él aún así nos conoce y nos ama, como dice Atenas. Entonces, Dios ya nos conoce. ¿Para qué le vamos a ocultar algo? Al tratar de ocultarle algo, lo que realmente hacemos es engañarnos a nosotros mismos. Mientras que todo lo que nosotros hagamos para tratar de que Dios nos descubra más, va a ser para nuestro propio beneficio, porque vamos a abrirle esas partes de nuestro corazón que de repente no le abrimos a más nadie. Es muy difícil afrontar algunas cosas de nuestra vida, incluso que nos hayan hecho nosotros o que nosotros hayamos hecho a los demás. Pero para Dios somos infinitamente valiosos, porque si no, no nos hubiera hecho. Entonces, en ese sentido, dejarnos tocar por Dios, descubrirle nuestras heridas, dejar que Él venga a habitar en esas partes de nuestro corazón que no están abiertas para todo el mundo, y apegarnos a ese Dios que nos llama constantemente y que nos está esperando para que nosotros lo dejemos entrar y convivir con Él. Es un Dios que, a pesar de que Él mismo es suficiente para todo, o sea, el amor de Dios es suficiente para abarcarlo todo, aún así nos quiere conviviendo como hermanos. Aún así, Él nos impulsa a integrarnos a la Iglesia Católica, la iglesia que Jesús fundó, para que convivamos con los hermanos, tengamos personas que nos ayuden, tengamos personas que nos den fuerza. Incluso podemos verlo que cuando Jesús manda a sus discípulos, Él los manda de dos en dos. De dos en dos podían acompañarse el uno al otro. Y aunque Dios siempre está con nosotros, aún así Él quiere que nosotros también tengamos esa relación de hermanos con los demás. Oye, estoy con mis hermanos, convivo, somos parte de una gran familia, una familia que está esparcida por todo el mundo, en todas partes hay católicos, en todas partes hay cristianos, en todas partes Dios nos sigue siendo hermanos y nos sigue convocando para que estemos con Él y estemos con nuestros hermanos. Me preguntan que ¿cuál es el próximo tema? Ok, el próximo tema, como ya mencioné, estas son una serie de catequesis, estamos en la primera etapa. La idea es que vayamos aproximándonos poco a poco a conocer los distintos misterios que Dios nos ha ido mostrando de sí mismo, ¿no? Y para adelantar un poquito, el próximo tema va a estar enraizado en el amor. Ya vimos el amor que Dios tiene por nosotros, ahora vamos a ver el amor que nosotros debemos tener por Dios y por los hermanos. Porque Jesús une estas dos situaciones de la vida. O sea, un concepto de, ok, amas a Dios y amas a los demás. Esos dos tópicos Jesús los une en un solo mandamiento. Entonces, el único mandamiento del amor de Jesús es amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. En ese amor, pues, tenemos nosotros que colaborar. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo vamos a hacer nosotros para amar a los demás? Y esto, por supuesto, nos va a llevar a mirar hacia la fiesta, la solemnidad de todos los santos,
que celebramos el 1 de noviembre. Entonces, en esta fiesta vamos a tener qué son los santos, ¿no? Cómo los santos nos inspiran y cómo nosotros podemos ser santos. Porque nosotros estamos llamados a amar como amaron los santos. Y los santos amaron a Dios y sirvieron al prójimo. Ok, cuando cambiamos a Dios, no solo lo podemos cambiar por otros dioses que los consideremos como tal. Por ejemplo, que te cambies de religión. También dejar a Dios es poner otra cosa en el lugar que le corresponde a Él. Por ejemplo, endiosar el dinero. El dinero es un bien que debe estar al servicio del hombre. Y realmente hay gente que solo vive para el dinero. Y cuando solo vives para el dinero, no estás viviendo para Dios. En ese sentido, estás poniendo un objeto como tu Dios. Un Dios en minúscula, por supuesto. Porque jamás va a ser como Dios, el Dios verdadero, el Dios que se ha revelado, el Dios de Jesús. Sino que siempre va a ser un objeto que ponemos ahí para rellenar el espacio que no podemos rellenar con más nada. Y aún así nos vamos a sentir vacíos, porque ese es el problema. Solo el amor de Dios, que es infinito, puede satisfacer el corazón del hombre. Porque para eso fuimos creados. Fuimos creados para ese amor, y llenarlo con otra cosa solamente nos va a dejar ese sentimiento de vacío. Y por eso la gente que vive de estas cosas siempre busca más y no se satisface, porque está hecho para satisfacerse con un amor infinito y lo tratan de llenar con algo limitado, con algo finito. Entonces el dinero nunca lo va a satisfacer. Podrá dar muchas comodidades, pero incluso podemos ver que no todos los famosos son felices. O sea, esa es la prueba más grande. Tenemos en la misma historia, tenemos las pruebas de que los famosos, los poderosos, no siempre son felices. Mientras que hay famosos y poderosos que fueron felices. ¿Cuáles famosos y poderosos fueron felices? Podemos hablar de, por ejemplo, los reyes que son santos. Hay reyes que fueron santos. Fueron famosos, fueron poderosos como un rey, ¿no? Los reyes tienen sus ejércitos, tienen su riqueza, y aún así vivieron sirviendo a los hermanos, vivieron siendo felices ayudando a los demás. O sea que hay gobernantes que pueden ser buenos, ¿no? Eso siempre es un tema álgido, porque es muy complicado el tema de los gobernantes, ¿no? Para todo el mundo en general. Pero ha habido gobernantes que han sido ejemplo, que han sido santos. Y ahí es donde nosotros tenemos que ver, oye, hay famosos y ricos que han sido santos, que han servido a los demás, que han sido buenas personas, porque han puesto a Dios primero que a sus bienes o que a su poder. Sin embargo, están por supuesto los que ponen primero los bienes, el poder, y por tanto no se satisfacen y terminan con esa tristeza en su interior. Los lleva a ser déspotas, a ser malas personas. El amor de Jesús incluso se manifiesta poniendo como ejemplo a los niños. Él dice, wow, estos pequeños tienen que ser como ellos, porque los niños son sencillos. Los niños no tienen esa maldad en el corazón que los adultos han cultivado con el tiempo. Los niños, por lo general, hay niños que por las situaciones que han vivido han adquirido pues cierto tipo de malicia, pero los niños en general son inocentes, y eso es lo que quiere Dios de nosotros. Ahorita se dice mucho eso de, wow, a ti te hace falta malicia.
Y no hace falta malicia. Lo que hace falta es inocencia. Y la inocencia la perdemos muy fácilmente. Con los amigos, cuando nos proponen cosas, cuando nos invitan a cosas. Y vamos perdiendo esa inocencia que de hecho es muy buena. Y tenemos un muy mal criterio de la inocencia. La inocencia nos ayuda a tener un corazón puro. Y dice Jesús, bienaventurados los de corazón limpio. O sea, el corazón limpio es un don maravilloso. Por lo menos yo, que he sido una persona que estuvo alejado de la iglesia durante mi juventud, bueno, mi más temprana juventud, por supuesto, al ya haber estado en el mundo, y no solo estar en el mundo, sino haber compartido las cosas del mundo, pues uno sí ha perdido cierta sensibilidad con cosas, con lo que es bueno realmente. Pero yo he conocido personas que yo digo que me asombran, porque si me asombra una conversión, me asombran incluso más las personas que pueden, claro, con ayuda de Dios, pero que han podido mantenerse siempre unidos a Él. Y eso es un don admirable, es una cosa impresionante. Claro, Jesús va a celebrar cuando una oveja perdida regrese. Pero a mí me impresionan las personas que han estado siempre unidas a Dios. ¿Que han pecado? Sí, han pecado, por supuesto que sí. Pero se han mantenido con Él, ¿no? Y eso es una cosa que es de admirar. Y es muy difícil. Y por eso hay que orar los unos por los otros constantemente, para que nosotros podamos recobrar esa inocencia, los que estemos alejados de Dios, y para los que estén con Él puedan mantenerla. Bien, no he querido adentrarme tanto en la manifestación más grande del amor de Dios, que es por supuesto la muerte y resurrección de Jesús, porque ese será un tema para más adelante. Ahorita solamente estas pinceladas de lo que Dios ha hecho por nosotros históricamente y sigue haciendo constantemente para mantenernos al cuidado, ¿no? Entrando un poquito esta relación con Dios, hoy la tarea es, por supuesto, tratar de descubrirte a ti mismo. Oye, ¿qué estás haciendo con tu vida? Dios está ahí contigo, Dios te está cuidando, Dios te está amando. ¿Por qué no te le acercas? Este es el momento para acercártele. No pierdas más el tiempo. Él está ahí, te está buscando, te está llamando y lo está haciendo a través de este mensaje. Este es el momento para acercarte con Él. Entonces, bueno, siempre ha sido para mí muy llamativo, por supuesto, las personas que he acompañado, tanto en los momentos duros como en los momentos que ya uno ve que es donde se encuentra mejor, ¿no? Y es bonito ver cómo Dios no los abandona, cómo Dios siempre está presente. E incluso a veces uno se da cuenta de cómo Dios los está llamando, y particularmente a mí me parece muy curioso que hay personas que no se dan cuenta de cuando los está llamando, pero los está llamando. Y entonces uno trata de decirle, oye, pero date cuenta, y de agarrarle, jamaquearlo, oye, date cuenta, te está llamando. Y es muy triste porque hay personas que no se dan cuenta de eso, que no se dan cuenta de que Dios los está llamando en ese momento y les está pidiendo algo, o sencillamente les está ofreciendo algo. Porque Dios ofrece primero, Él ofrece todo, y luego te pide que hagas el esfuerzo, pero Él ofrece, Él ya te dio antes, y te lo dio todo, te dio la vida, te dio todo lo que tienes, la familia donde naciste, el país donde creciste, te dio la cantidad de talentos y dones que tienes,
y constantemente te está diciendo, oye, ya te los di, pero úsalos bien. Entonces a esa viene ya entonces nuestra segunda parte, que será en la catequesis que sigue, cómo nosotros vamos a responder a ese llamado. Hoy es un Dios te llama, te está amando. Cuídate, muéstrate como eres, acércate a Él, que Él no te va a despreciar. Otro pasaje de la Escritura es cuando Jesús se duerme en una barca y vienen los apóstoles, están navegando y ocurre que hay una tormenta y los apóstoles se asustan. Entonces viene Pedro, oye Señor, ¿no ves que estamos aquí? No te importa, vamos a morir y tal. Y Jesús le dice, pero hombres de poca fe. O sea, no se dan cuenta que están en una tribulación, pero Dios está ahí presente. Él está ahí. Pareciera que estuviera dormido, pareciera que no estuviera, pero sí lo está presente. Entonces no hay nada que temer, no hay ningún problema que temer, porque Él siempre va a estar ahí. Ahora la cosa es hasta dónde nosotros estamos dispuestos a estar con Él, a acompañarlo, porque el camino no es fácil, y lo dicen personas que han decidido seguirlo. Ese camino no es fácil. Entonces es ese, pero es un camino que tiene una recompensa preciosa, la recompensa de un amor que te llena, como dice también el profeta Jeremías, me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. O sea, Dios te va a seducir, te quiere seducir. Él quiere que tú lo dejes entrar a tu vida, y luego no vas a querer que Él se vaya, porque una vez que lo conoces, te basta con Él. Sí. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta, dice Santa Teresa, que celebramos hace poquito. Entonces, ese es el amor de Dios. Bueno, entonces 7 minutitos. Esta primera serie de catequesis que comienzan hoy y terminan la solemnidad de Jesucristo Rey del Universo. Vamos a estar introduciendo a Dios. Porque es importante comenzar desde lo más básico. Ya sabemos que Dios es amor y nos ama. Hasta ahí Él nos da. Bien, ahora ¿qué vamos a hacer nosotros? Esa es la siguiente parte. Y posteriormente lo que vayamos a ir aprendiendo acerca de cómo Dios se ha ido revelando. Eventualmente pasaremos a las siguientes etapas de esta catequesis, pero eso será ya más adelante. Estas catequesis van a quedar aquí grabadas, espero Dios mediante, en el Instagram para que puedan ver toda la serie y poco a poco ir compartiendo un poco la fe con ustedes e ir conociendo más a Dios y por Dios a nuestros hermanos. Es una parte crucial de la vida del cristiano y de todo creyente en general, que toda la creación que Dios ha hecho es para que nosotros la vivamos en libertad y con responsabilidad. Entonces, y digo creyente en general porque, bueno, sí hay algunas religiones que difieren en pensamiento respecto a creación y todo ese tipo de cosas, pero creo que si bien esa frase que tienen respecto a que la religión correcta es ser buena persona,
no es cierta, porque la religión implica una manera de relacionarte particularmente con Dios, y no es como tú quieras, ni es como nadie quiera, sino es como Dios quiere. Entonces, esa relación que nosotros tenemos con Dios, como Él quiere que la tengamos, como Él ha fundado una iglesia, la Iglesia Católica, es la manera en la que nosotros debemos relacionarnos con Él, a través de los medios y de las maneras que Él ha dispuesto, ¿no? Entonces, a pesar de eso, en general creo que los creyentes, y esto ya es parte de lo que viene enseñando la iglesia sobre el ecumenismo, los creyentes de todas las religiones debemos tratar de hacer lo mejor posible para que el mundo sea un lugar más fraterno, ¿no? A pesar de las diferencias y de los conflictos que podamos tener ya sea entre mismos cristianos católicos con cristianos protestantes, entre otras religiones, en general todos debemos convivir para hacer un mundo mejor. Nuevamente, eso ya es cuestión de la siguiente parte, ¿no? Bueno, Atenas con Siempre Te Amaré es la canción recomendada de esta semana. Por supuesto, escucharla completa es todo un aprecio y te lleva infinitamente a conectarte con esa relación con Dios personal, íntima, porque es ese Dios que te conoce de toda la vida, te conoce profundamente y no te va a dejar. Entonces, esta canción de Atenas es espectacular. Búsquenla en su servicio de música favorita, es la recomendación de esta semana. Y Atenas, bueno, ya es una cantante muy conocida para los católicos. Es una cantante muy importante de los últimos tiempos. Estuvo, creo que, nominada a un Latin Grammy. Y bueno, ella hace un apostolado precioso a través de sus canciones que te dejan reflexionar mucho al respecto de la relación con Dios y con los hermanos y con la iglesia en general.